Con el desarrollo de la tecnología, en este 2026 han surgido muchos ensayos, tesis, libros respecto al uso inadecuado de la tecnología. Por eso nuestro grupo ha comenzado a realizar una investigación. Antes de, permítanos presentarnos, somos el grupo número 8, quien les habla Gerardo Quirós. Este trabajo fue realizado de manera grupal con mis compañeros. Nuestro tema lleva como título El impacto del uso excesivo del celular en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. A lo largo del trabajo hemos analizado diferentes fuentes científicas para poder interiorizar, comprender por qué el uso inadecuado del teléfono puede afectar nuestra concentración, nuestros hábitos de estudio al momento de realizarlos y no estar despejando nuestra concentración al momento de hacerlo, además del bienestar emocional y en consecuencia nuestro desempeño académico. Tema, tenemos tres preguntas. La primera es, ¿qué dificultades tuvimos en el proceso de investigación? En mi caso, brevemente, tuve ligeros problemas con la recolección de datos, ya sea de libros, de artículos, de ensayos, porque en Internet hay un montón de información, pero a nosotros se nos pedía información verídica y verificable que esté sustentada. Entonces, para eso hemos utilizado las herramientas que nos ha dado el docente mediante el portal y hemos podido ubicar pues estos reservorios de datos como son ese cielo, Scopus, entre otros. Sigan chicos para poder despejar la primera duda que son las dificultades en el proceso de investigación. Bueno, alguna dificultad que yo también pude presentar fue más que todo en la comprensión de los textos que ya está mencionando mi compañero. El léxico que se implementa en alguno de estos, muchas veces tesis, son un poco más complicados de lo que yo estoy acostumbrada. Por lo tanto, bueno, más que todo tuve que recurrir a entender por el contexto, más que todo también preguntar a mis compañeros, hacer uso incluso a veces del diccionario, porque hay cosas que simplemente no son fáciles de entender así por contexto. Y los aprendizajes más que todo que obtuve de esto es el enriquecimiento del léxico de cada uno, ¿no? Cada uno debería de siempre estar a la vanguardia para poder aprender este tipo de vocabulario complejo que siempre va a seguir dándose con la modernidad y bueno, con el paso del tiempo. Así que sí, más que todo eso. Sigamos. Bueno, para mí una de las cosas que más se me complicó y me costó dominar fue saber cómo colocar las referencias de los autores de manera formal. Hola, ¿qué tal? Una de las dificultades que se me presentó a mí fue acerca de cómo es que hay que, bueno, entender los artículos, porque mayormente utilizan palabras muy técnicas y estadísticas, y a veces uno con el conocimiento que adquiere en la universidad y en las clases no le basta para poder entenderlo. Es por ello que uno siempre tiene que investigar, incluso, o sea, tienes ahí el texto, pero salir de ahí e investigar cierta parte, luego volver al texto y tratar de seguir entendiéndolo, porque generalmente artículos así que tienen bastante significado o que digamos que tienen relevancia, son escritos de manera muy profesional y de manera que a veces no se nos hace fácil entenderlo. Y uno tiene que analizarlos con un criterio muy detallado, pues bueno, eso podría decir. Como dificultades durante la investigación, al inicio pensé que sería fácil encontrar información, pero después me di cuenta de que investigar requiere tiempo y dedicación. Lo más difícil fue entender algunos artículos científicos por el lenguaje técnico que utilizaban y elegir fuentes realmente confiables. Por superar esos trabajos en equipo, compartimos información y analizamos juntos lo que eran los artículos. Gracias a esta experiencia entendí que investigar no es solamente buscar información, sino comprender y usarla en sustentando nuestras ideas. Al principio, el mayor reto fue la dispersión de los datos. Eh, Encontrábamos mucha información sobre redes sociales y así estructuramos argumentos sólidos que nos conectan directamente con la adicción al celular. Había variables específicas como memoria profunda, problemas emocionales como la nomofobia y el tecnoestrés, según Felices Yupari y Estrada Aros. Esto requirió de una lectura sumamente minuciosa y de un proceso de filtrado riguroso para no perder el enfoque académico peruano. Si volviéramos a empezar esta investigación, ¿qué haríamos diferente? Si volviera yo a volver a realizar esta investigación, comenzaría por la búsqueda bibliográfica, que es lo más importante, porque es de donde nos vamos a respaldar para defender nuestra postura.
desde una etapa más temprana, es decir, recolectar información antes de, para poder organizarla mejor y revisar con mayor detalle estas fuentes para tener un sustento mucho más sólido del trabajo. Bueno, Continúe. siguiendo con otro tema, más que todo, yo creo que si volviera a empezar toda la investigación, más que todo sería cambiar la manera de la elección del tema, porque lo que pasa es que al principio tuvimos un problema con la elección del tema, estábamos entre hacerlo con el celular y generalmente con la tecnología, en lo que, bueno, a las finales nos decidimos con el celular, porque el celular es una extensión de nuestra persona ya en los tiempos de ahora. Más que todo sería la organización para que nosotros podamos tener la elección del tema y no haya personas que de repente digan, no, fue esto, no fue el otro. Y el proyecto, bueno, al principio que tuvimos un problema de disipación de nuestras ideas, ¿no? Sigamos. Bueno, lo que yo volvería a hacer fue establecer un calendario de entrega mucho más estricto y ordenado para repartir mejor mis horas de avance diario. Y de esta manera evitaría por completo que se me amontone todo el trabajo pesado de redacción en las últimas semanas. Yo por mi lado, lo que haría haría si es que volviera a iniciar sería abordar con fuentes más externas, digamos, de otros países, incluso de otros continentes, porque los temas que estamos abordando ahora mismo con información local o regional, se podría decir, son a veces abordados de otro tema en otra región, por ahí, no sé, Norteamérica, Europa. Y esa información diferente también nos sirve bastante para, bueno, nos serviría bastante para comparar y establecer un análisis o una síntesis más realista, más enriquecida, por así decirlo. En lo que es mejorar para una próxima investigación, si volviera a hacer ese trabajo, organizaría mejor mi tiempo para revisar las fuentes con más calma. También buscaría más investigaciones internacionales para comparar resultados y enriquecer nuestras conclusiones. Si volviera a empezar, planificaría desde el primer día una matriz de organización exclusiva, dando citas de almacenamiento digital, aunque logramos unificar de forma coherente los hallazgos de Gamarra, Silva Navarrete, y así balanceamos la cantidad de fuentes nacionales y extranjeras al principio. eh, Nos tomó más tiempo de lo previsto, pero con una segmentación temprana ya nos habríamos dado cuenta con mayor fluidez cómo vamos con la redacción inicial. Muy bien, chicos, gracias. La última, pero no menos importante, el uso de la inteligencia artificial. Muy polémico. Durante el desarrollo, sí, lo hemos usado siempre y cuando hemos leído las pautas que nos habían dado el docente para utilizar la misma con ética profesional. Utilizamos esta herramienta solamente para organizar nuestras ideas y recolectar datos, para que nos ayude con la recopilación de nuestro checklist de material, como son los artículos, ensayos, tesis, entre otros. Ya luego, posteriormente, los revisábamos individualmente según el link que nos proporcionaba. Continúa, Francesca. Bueno, seguimos. Más que todo, yo creo que la IA en mi persona fue más que todo para la organización. Mis ideas al principio, como ya comenté anteriormente, estaban muy dispersas. El tema era un poquito muy específico. Entonces, cuando yo tenía algunas ideas que eran de repente de la tecnología en general, tenía que de todas maneras organizarla y centrarla de manera que pudiera tener todo sentido, ¿no? Entonces, sí, fue bastante útil para que yo pudiera organizar mis ideas, para que lo pueda plasmar de forma, bueno, de forma que yo sea la persona que lo esté parafraseando, ¿no? Pero de todas maneras con ayuda de la IA para que pueda ayudar a que mis ideas se puedan centrar un poquito más. Sigamos. Bueno, a lo largo de todo el trabajo, yo me apoyé en la herramienta de inteligencia artificial para pulir mis errores de puntuación y darle un mejor sentido a a mis propias oraciones. La utilicé principalmente para que mis ideas sonaran más fluidas y claras, logrando así un nivel de escritura más adecuada para mi entrega académica. Por mi lado, lo que hice fue comparar fuentes bueno, información de distintas fuentes, sobre todo para corroborar, se podría decir. Sobre el uso de la tecnología artificial. La inteligencia artificial nos ayudó a organizar ideas, mejorar la redacción y a hacer el texto más claro. Sin embargo, siempre verificamos que la información con artículos científicos sea de manera confiable.
La IA no solamente es una herramienta de apoyo, también es lo que es el análisis y las conclusiones son importantes en este aspecto realizados por nuestro grupo. Empleamos la inteligencia artificial estrictamente como una herramienta de apoyo más metodológico, tal como nos recomiendan, ¿no? Nos fue de gran utilidad para contrarrestar la estructura normal de párrafos y verificar una correcta unión de ideas entre el desarrollo y las conclusiones. Pero nuestro análisis crítico de la información tenía que tener un contraste con la realidad universitaria y la redacción de cada argumento que poníamos en el informe. Bien, chicos, como cierre, estábamos pensando en hacer una conclusión general, pero qué mejor que cada uno aporte su granito de arena para enriquecer este video. ¿Qué tiempo hay de sobra? Como conclusión, lo más importante es analizar, sobre todo comparar, para que tengamos una mejor noción. Además, esta experiencia fortalece nuestro trabajo en equipo. De eso ustedes pueden dar testimonio, porque necesitamos organizar información y desarrollar un pensamiento mucho más crítico, porque la tecnología lo que hace hoy en día pues es distraernos. Y si no tomamos conciencia, y gracias es que gracias a esta investigación todos nos hemos dado cuenta que debemos utilizar la tecnología a nuestro favor y no ella a nosotros. ¿Qué nos puedes decir tú, Francesca? Bueno, más que todo, una conclusión que podría dar de todo esto es que lo que he aprendido muchísimo más es a la lectura crítica. Como he comentado anteriormente, la mayoría de nuestras fuentes son tesis en donde las personas obviamente investigan a fondo para poder cubrir su tesis, sí porque sí y no porque no. Entonces, este tipo de proyectos que tenemos de investigación académica siempre nos van a ayudar a nosotros inferir. Primero que nada, leer literalmente, inferir y después con el razonamiento crítico que cada uno tiene, poder nosotros crear nuestra propia opinión y después compartirlos a modo de una investigación. Sigamos. Bueno, al terminar ese proceso me quedó muy claro el valor de usar las nuevas herramientas tecnológicas de forma honesta y consciente. Con esto comprendí que la inteligencia artificial debe ser solo un soporte para mejorar nuestro trabajo, asegurándonos siempre de que las ideas y el esfuerzo principal siga siendo totalmente de nuestra autoría, digo. Ya para finalizar, lo que yo podría decir de manera global es que el buen trabajo académico, la investigación y todo ello requiere bastante compromiso y también constancia durante el proceso para poder lograr cumplir a tiempo con el trabajo. Ya como cierre, esta investigación me permitió comprender mejor el tema y también mejorar mis habilidades para analizar información y trabajar en equipo. En conclusión, fue una experiencia muy útil tanto en lo académico como en lo personal. Muchas gracias. Así, nosotros podemos plenamente asumir que nos garantiza un uso ético y libre del plagio. Bueno, esta investigación nos deja un gran aprendizaje invaluable sobre la autorregulación digital, no solo para nuestra vida, tanto académica, sino también profesional y personal, ¿no? Muchas gracias. Bien, Muchísimas chicos, con eso gracias. hemos cerrado, con eso hemos terminado. Gracias.